Buenos días, niños y niñas de primero y segundo grado. Es un gozo y un placer estar con ustedes en esta hermosa mañana. Dios ha sido bueno con nosotros, nos ha permitido vivir un día más de vida. Alabado sea su santo nombre, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Hoy quiero invitarte a que en nuestra clase de Biblia podamos unir nuestras voces para alabar el nombre de Dios. Vamos a cantar este precioso canto que a ustedes les gusta mucho, que se titula Dame una sonrisa. Así que cantemos. Una sonrisa cierta, sonrisa abierta, llena de amor. Da una sonrisa cierta, sonrisa abierta, llena de amor. Quien tiene a Jesús vivirá para gozar, está siempre contento que le vaya mal. Tropieza aquí, se cae allá, se levanta de nuevo y se pone a cantar. Se levanta de nuevo y se pone a cantar. Da una sonrisa cierta, sonrisa abierta, llena de amor. Da una sonrisa cierta, sonrisa abierta, llena de amor. Quien tiene a Jesús vivirá para gozar, está siempre contento aunque le vaya mal. Tropieza aquí, se cae allá, se levanta de nuevo y se pone a cantar. Se levanta de nuevo y se pone a cantar. Quien tiene a Jesús vivirá para gozar, está siempre contento que le vaya mal. Tropieza aquí, se cae allá, se levanta de nuevo y se pone a cantar. Se levanta de nuevo y se pone a cantar. Bien, después de cantar ese precioso canto, quiero compartir con ustedes esta escritura que se encuentra en Juan 3:16. Más bien es más que una escritura. Es la palabra viva de Dios y nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta escritura, esta palabra de Dios nos dice que Dios envió a Jesús para salvarnos, porque nosotros estábamos condenados a muerte. Pero gracias al sacrificio que Jesús vino a hacer, nos libró del pecado, de la muerte. También nos dice que el amor que Dios tiene hacia nosotros es incomparable, es grande, es infinito. O sea, no se puede contar ni medir, porque el amor que Dios tiene hacia nosotros es un amor verdadero y para siempre. En esta semana estudiaremos una historia preciosa, una historia que nos hace a nosotros reflexionar en tratar de comprender lo que significa la salvación, la redención, la cruz. Vamos a comenzar con la historia. Jesús se reunió con los 12 discípulos. Jesús preparó una cena para ellos. De hecho, fue la última cena que Jesús realizó con los discípulos. En la mesa habían panes, frutas y había vino para tomar.
El pan que estaba sobre la mesa era pan sin levadura. Y Jesús se reunió con los discípulos y les dijo a los discípulos que era necesario que él tuviera esa cena con ellos. Luego Jesús tomó una pana con agua y le lavó los pies a Pedro. También tomó el pan y lo partió en pedazos y le dio un pedazo a cada uno de los discípulos. Y le dijo: este es mi cuerpo. Entonces él hizo un simulacro del pan con su cuerpo. Entonces le dio un pedazo y todos comieron. Le dicen: cómanlo porque este es mi cuerpo. Luego tomó el vino y le dijo: beban porque esta es mi sangre. Y Jesús tuvo una linda cena con ellos. Luego les dijo: uno de ustedes me han de traicionar. Y todos los discípulos dijeron: no, Señor, nosotros estaremos dispuestos hasta morir por ti, ir a la cárcel por ti. Pedro, como siempre era el que tenía algo que decir, le dijo: Señor, yo soy capaz hasta de morir por ti. Entonces Jesús le dijo: Pedro, Pedro, antes que el gallo cante a medianoche, me habrás negado 3 veces. Entonces Pedro no entendía esa parte, pero luego Jesús volvió a decir: uno de ustedes me han de entregar. Entonces, en esa noche, Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar, pero igual, comieron, bebieron y tuvieron un momento muy bonito. Luego Jesús le dijo a Judas: ve y haz lo que tengas que hacer. Y Judas se fue. Cuando Judas se fue, terminaron la cena y luego cayó la medianoche. Jesús le invita a 3 de sus discípulos y les dice que vaya con él al monte de los olivos para orar. Entonces ellos se fueron con Jesús. Jesús sentía pesado su cuerpo porque él sabía qué difícil era ese momento. Y él fue al Getsemaní y se puso a orar. Y le pidió a los discípulos que oraran con él. Los dejó a ellos en un lado y se fue a orar. Mientras Jesús oraba, nos dice la Biblia que él sentía tanto peso en el cuerpo que comenzó a sudar sangre. Porque él sabía qué era lo que estaba haciendo, la responsabilidad. Él sabía que todos nuestros pecados estaban sobre él. ¿Usted se puede imaginar todas las personas que viven en el mundo y que Jesús cargue con todo el pecado de las personas? O sea, todas las cosas malas que hacemos. Realmente era bastante yugo. Él se sentía muy cargado. Él se levanta y va donde estaban los discípulos y los halló durmiendo. Los despertó y les dijo: no es posible que mientras se acerca la hora de mi muerte, ustedes están durmiendo. No es posible, ustedes tienen que orar conmigo. Y luego los despertó y le dijo que oraran. Y él se fue de nuevo a orar. Cuando regresó, lo volvió a hallar dormido. Luego les volvió a decir: ¿por qué? ¿Por qué no pueden velar? ¿Por qué no pueden aguantar una noche orando con él? Pero los discípulos estaban cansados, ellos se durmieron. Pero Jesús le dijo: ya es la hora. Cuando llegaron donde estaba Jesús, venían los sacerdotes, que eran los que proclamaban la muerte de Jesús. Y llegaron donde estaba Jesús y los 3 discípulos y los demás soldados que vinieron. Y Pedro, como siempre, es un poco impulsivo, tomó una espada
y le cortó la oreja a uno de los soldados. Pero en ese mismo instante Jesús le volvió a dar otra oreja. Enfrente de todos hizo el milagro. Pero aún así los hombres estaban ciegos de odio, porque ellos no querían más a Jesús. Judas se acercó y Jesús dijo: con un beso traicionas al Hijo de Dios. Judas besó a Jesús en la mejilla y Jesús no podía creer, porque el pacto para que los sacerdotes y los soldados supieran quién era la persona que podían llevar preso, él tenía que darle un beso. Entonces él le dio un beso a Jesús para que ellos supieran que él era Jesús. Y pues así fue. Arrestaron y se llevaron a Jesús. Pero ¿saben qué? Jesús no abrió su boca. Se quedó callado. Dejó que lo llevaran. Porque él vino a este mundo a cumplir esa misión. A morir por usted y por mí. Así que él no dijo nada. Y él dejó que lo llevaran. Llevaron a Jesús ante Pilato. Y en el tiempo que esto sucedió, tenían una costumbre de que liberaban a un preso. Entonces, cuando llevan a Jesús y le dicen a Pilato lo que Jesús ha hecho, Pilato dice: pues yo no encuentro nada en contra de este hombre. Pero le decían que Jesús mentía, que decía que él iba a ser el rey del mundo y que quebrantaba la ley de Dios y que hacía cosas aquí y cosas allá. Y todas las personas estaban ciegos. Entonces Pilato dijo: yo no encuentro nada contra este hombre. Y se lavó las manos y dice: yo no tengo nada que ver en esto. Luego Jesús fue llevado y lo maltrataron, lo golpearon, le dieron muchos latigazos en su espalda. Pedro llegó a negar a Jesús y el gallo cantó, y Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Jesús estaba muy, muy herido. Los soldados lo castigaron muy cruelmente. Hicieron una corona de espinas y se lo pusieron en su cabeza. Y pues ustedes saben muy bien cómo sucedió esto y por qué. La gente estaba diciendo que como había que soltar a uno de los presos, entonces le preguntaron: ¿a quién quiere que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Y la gente gritaba: a Barrabás. Saben que Barrabás era un hombre muy malo, era un ladrón, un hombre que decía que él era Cristo. Y pues estaba preso por hacer muchas cosas ilícitas. O sea, robaba, mataba, era un hombre malo. Pero la gente decía: no importa, suelten a Barrabás y llévense a Jesús. Entonces a Barrabás lo soltaron y a Jesús lo retuvieron. Y luego preguntaron: ¿y qué quieren que haga con Jesús? Y la gente decía: crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Y Jesús miraba a todas las personas, pero ¿saben qué? No abría su boca, la tenía cerrada, porque él sabía que él tenía que morir por usted y por mí. Así es que hicieron la cruz y se la pusieron en el lomo a Jesús para que él lo cargara al Gólgota. ¿Dónde era el Gólgota? Gólgota era el lugar donde iban a crucificar a Jesús. Jesús estaba muy dolorido. Su cuerpo estaba rasgado, golpeado, sangrando. Su cabeza, todo, o sea, era una escena terrible.
Y Jesús se caía con la cruz porque era pesada, era de madera pesada y grande. Y cuando ya no podía más Jesús, encontraron que él ya no podía cargarlo. Entonces le dieron la cruz a un hombre llamado Simón para poderlo cargar. Así que Simón, con mucho orgullo, cargó la cruz de Jesús. Jesús fue crucificado en medio de 2 ladrones. Cuando estaba en el Gólgota, Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, los ladrones que estaban uno a un lado y otro al otro lado, Jesús estaba en el medio, decían, uno dijo: si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te salvas y nos salvas a nosotros también? Pero el otro decía: por favor, acuérdate de mí cuando vengas con tu gloria. Esta escena fue terrible. Jesús lo clavaron en la cruz, sus manos, sus pies, y pues Jesús decía: Padre, perdónalos. ¿Saben qué hicieron con el vestido de Jesús? Lo tomaron y comenzaron a jugar naipes y cartas y bingo y todo eso en el vestido de Jesús. Y se reían: ja, 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 el Hijo de Dios. Pero cuando Jesús dijo: Padre, consumado es, quiere decir que valió la pena el sacrificio que estaba haciendo, porque por medio de ese sacrificio usted y yo somos perdonados por nuestros pecados, y eso nos da la oportunidad de ser salvos. A Jesús lo llevaron un viernes de tarde y lo crucificaron, y los discípulos y los demás no querían que Jesús estuviera en esa cruz en el día sábado. Así que fueron y pidieron el cuerpo de Jesús y lo llevaron y lo pusieron en una cueva. La cueva lo envolvieron, lo prepararon y lo dejaron allí. Niños, ¿qué significa la cruz para ti y para mí? La cruz significa salvación. Significa de que tenemos la oportunidad de vivir con Dios en el cielo, porque ese gran amor de Dios por nosotros fue consumado en esa cruz cuando crucificaron a Jesús. Él murió por ti y Él murió por mí. Él nos ama tanto que ese acto, cada sangre que derramó ese día en la cruz, es por el perdón de nuestros pecados. Todas las personas del mundo pueden ser salvos, siempre y cuando acepten a Dios, hagan su voluntad, cumplan sus leyes. Cristo vendrá pronto, mis queridos niños. Tenemos que estar preparados. No podemos continuar siendo las mismas personas. Tenemos que cambiar. Porque al morir en la cruz es un acto de amor, es un acto de demostración del afecto y el cariño que Dios tiene para cada uno de nosotros. Te invito hoy a que veas la cruz de Jesús, porque el amor de Dios hacia nosotros es incomparable. Dios te ama, mi querido niño, y me ama a mí también. Hagamos su voluntad. Aceptémoslo en nuestro corazón, porque la muerte de la cruz es por amor. Que el Señor te bendiga, que te guarde y que te ayude a vivir una vida llena de amor al lado de Jesús.